En el mundo de las bebidas espirituosas estamos trabajando con alcohol. Tenemos que saber, bueno, casi en un 95% de los cócteles son con alcohol y tenemos que saber qué hacen en el cuerpo, cómo generar un consumo responsable, cómo generar un consumo sostenible, y es un tema como profesionales que nos tiene que interesar muchísimo. Así que doy pie a Jacobo Peña del FEBE, un aplauso muy grande. Gracias. Bueno, como os comentaba Diego, yo vengo de la Federación Española de Bebidas Espirituosas. Somos la entidad que agrupa a prácticamente el 100% de los productores y distribuidores de bebida espirituosa, de destilado en España. Y nosotros formamos parte de la Asociación Europea de Espirituosos, que es la entidad que desarrolla proyectos de responsabilidad social corporativa a nivel europeo para promover el consumo responsable de bebidas con alcohol. ¿Cuál es el objetivo? Pues el que tenemos todos, es decir, que tengamos en el local, en el hotel, en el restaurante a 10 personas tomando una copa en lugar de una persona tomando 10, porque todos sabemos que además a todos los niveles, es decir, a nivel sanitario, pero también a nivel de negocio, es mejor tener a 10 personas tomando una que a una tomando 10. Y nos coordinamos a nivel europeo con la Comunidad Económica Europea y con las entidades europeas similares a la nuestra para desarrollar ese tipo de iniciativas. Y es interesante que sepamos hacia dónde va la política europea, hacia dónde va la tendencia europea, porque nos llegan el 70% de las leyes que creamos en España, nos llegan a través de directiva europea. Es decir, la Comunidad Económica Europea propone una serie de leyes, unas directrices, nosotros tenemos que cumplirlas y actualmente el 70% de la legislación está basada en esas normas que nos llegan de Europa. Vamos a ver. Sí, perdonad. Lleva un poquito de la gesto. A ver. Hacia acá. Bien. Bueno, como decía, es el referente, es lo que nos dice cómo se va a prevenir el consumo abusivo de alcohol. Tiene como objetivo apoyarnos a todos los Estados miembros esa política. Y es interesante que se centra en el consumo abusivo, es decir, en prevenir el consumo abusivo y no en prevenir el consumo en sí mismo. Es decir, a nivel europeo están de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud en que el consumo per se no es negativo, sino que tenemos una posibilidad de consumir de forma moderada. Además, reconoce que la industria es parte de la solución. La misma estrategia europea entiende que esto no es algo que pueda hacer simplemente la administración pública, sino que la industria de espirituosos, la industria de la hostelería tiene que estar dentro, y además reconoce la validez de la autorregulación. No sé si en cualquier botella que sea un asociado nuestro, veréis una leyenda que pone que disfrutes de un consumo responsable. Esa leyenda no nos obliga a nadie a ponerla, nos hemos autorregulado nosotros para ponerla. La publicidad está autorregulada. Si veis la publicidad de bebidas espirituosas, veréis que está muy controlada, que hay muchas cosas que se hacían en los años 80 o 70 con respecto a la publicidad que ya no se hacen. Y además da un papel muy importante a la información y a la educación, que entendemos nosotros que es primordial. Hacia el otro lado. Bien. Este es el consumo de alcohol por persona en la Comunidad Económica Europea a lo largo de los años. Tenemos desde ahí atrás, no veo ahora bien la fecha, pero bueno, aquí tenemos la fecha actual, 2012. Como veis, ha ido subiendo ligeramente hasta que en un momento se empieza a implantar la estrategia y empieza a descender el consumo per cápita. Pero eso no es lo único importante. Que baje el consumo per cápita no asegura un consumo responsable. Por ejemplo, el consumo per cápita en España es mayor que en el resto de países de la Comunidad Económica Europea y, sin embargo, el consumo abusivo en España es mucho menor que en el resto de países de la Comunidad Económica Europea. De hecho, lo podemos ver en este gráfico. Tenemos un 25%, que es la primera raya negra que nos encontramos por la derecha. Esa es la media europea. ¿De acuerdo? La media de abstemios, de personas abstemias. Y España está ahí delante, alrededor de un 30% de consumidores abstemios, y en la parte de la izquierda vamos a encontrarnos también a los italianos, nos vamos a encontrar a los portugueses. Si también pusiésemos una gráfica con cómo es el consumo abusivo, veríamos que italianos, portugueses, españoles, griegos, estamos en la parte de menos consumo abusivo. ¿Y quiénes están en la parte más extrema? Pues ahí nos encontramos al modelo nórdico y anglosajón. Consumen poco alcohol al año, pero lo consumen concentrado en momentos muy concretos y de forma muy abusiva. Bien, esta es la clasificación en porcentaje de consumidores abusivos en España.
Verde son los consumidores que se mantienen dentro de lo que entiende la Organización Mundial de la Salud como un consumo moderado. Estamos hablando de un 83%. Lo vamos sacando pecho por ahí diciendo a los españoles, lo bebemos todo, que el botellón nos da la fama que nos da, pero sin embargo estamos en un 83% de consumidores o de ocasiones de consumo responsable. El azul son las ocasiones de consumo abusivo, pero no superior a 5 copas. Y como veis, estamos solo en un 4% aproximadamente de consumo abusivo de más de 5 copas, que es como el Eurobarómetro define el consumo abusivo. Y como veis, los patrones de consumo de mayor a menor riesgo nos lo dejan todavía más claro. Fijaros dónde están los países con menor riesgo: España, Portugal, Francia, Italia, Grecia. Y si vamos aumentando el riesgo, vemos los países nórdicos, anglosajones, esto en Europa, y todo lo que es la zona de Rusia y antiguos miembros de la URSS. Bien, ¿qué se ha logrado con la estrategia? Por un lado, ha habido cambios positivos en las políticas de alcohol. Aún así, son 5 años los que se llevan de estrategia, son pocos. Se entiende que para cambiar la actitud de un país en cualquier cuestión se necesitan 10 años. Eso es lo que determinan los sociólogos como necesario para cambiar una actitud. Por lo tanto, creemos que es recomendable renovar la estrategia porque ha tenido buenos resultados. ¿Qué hemos estado haciendo? ¿Qué ha estado haciendo la industria espirituosa en toda Europa? Por un lado, colaborar con los Estados miembros, obviamente, tener compromisos concretos y evaluar lo que hacemos. Es decir, no basta con que digamos, vamos a poner la leyenda en las botellas y imaginamos que así la gente será más responsable, sino que hemos tenido que evaluar el impacto en el público de ese compromiso. O, por ejemplo, colaboramos con la Noche Europea Sin Accidentes, ahora lo veremos, y hemos visto el impacto de nuestros programas. La figura del conductor alternativo, por ejemplo, cuando empezamos a realizarla nosotros, hace 10 años, no la conocía nadie. Prácticamente un 5% de la gente le decías qué es el conductor alternativo y te sabía decir lo que era. Hoy día estamos ya por encima del 90% en conocimiento de la figura. ¿Qué se ha hecho últimamente? Lo más reciente en España es un pacto social que se ha realizado con todos los partidos políticos, ese lo hemos liderado nosotros y es una de las cuestiones que han tenido más resonancia a nivel europeo. En Reino Unido han hecho algo parecido y en Portugal, siguiendo nuestra estela, han hecho algo también parecido en el Foro Portugués. Esta tabla con tantos colores tan extraña que tenéis aquí revela cómo se han cumplido los compromisos en cada país. Tenemos el 2005 y el 2010. Los distintos compromisos, ahora veremos cuáles son, pero básicamente blanco es, ese país no se ha comprometido a esto, amarillo es, lo estamos cumpliendo, rojo es, no se ha cumplido y verde es, se ha cumplido. Os rogaría que miraseis España, que es la que está marcada en negro. ¿De acuerdo? Eso es lo que hemos cumplido nosotros como industria y lo que, digamos, vamos defendiendo cuando vamos a Europa y cuando demostramos que estamos pudiendo hacer todo esto con eficacia y, en definitiva, que hay otra forma de abordar el consumo abusivo de alcohol que no es simplemente ley tras ley, tras ley, tras ley, tras ley, palo tras palo, en definitiva. Estos son los compromisos, la leyenda de consumo responsable, un código de autorregulación publicitaria, también un doble código de autorregulación publicitaria. Nuestra regulación es la europea, la que nos marca Europa, la que nos marca España y luego más allá. El etiquetado, reducción del consumo en menores. Nosotros financiamos a la Fundación Alcohol y Sociedad, que se encarga de intentar que los menores no consuman absolutamente nada de alcohol. Trabajamos la figura del conductor alternativo y fomentamos el consumo responsable a través, por ejemplo, del programa Tú Sirves, Tú Decides de formación a hostelería. Llevamos formados ya 5.500 profesionales y futuros profesionales de hostelería de más de 200 empresas, escuelas de hostelería, con la idea de que el propio profesional, que es el prescriptor más directo de nuestras bebidas, sea capaz de, por ejemplo, evitar determinados mitos. Si alguna vez alguien nos pide un cliente unos granos de café para no dar positivo en el test de alcoholemia, o unos chicles de menta, o chupar una llave, masticar césped, oler amoníaco, masticar hielo, soplar de helado y otra serie de barbaridades que he ido escuchando en los cursos, que seáis capaces de decirles, no, mira, a mí me han formado en esto, esto no te va a servir de nada, no queremos que tengas un accidente aquí delante, no te busques problemas, mejor haz esto y lo otro y lo demás allá, que básicamente es dejar pasar el tiempo.
Bien, voy a poneros muy rápidamente 3 ejemplos de lo que estamos haciendo a nivel europeo para que veáis algunos ejemplos no solo de lo que hacemos nosotros, sino que si alguno es propietario, gerente o responsable en su local, que piense si alguna de estas ideas podrían servir para promocionar el propio local. Ahora os diré algunas que estamos usando nosotros en ese sentido. Bueno, la autorregulación, muy rápidamente, en 2005 la hacían 13 países, ahora mismo la hacen 22 países, tienen código de regulación, autorregulación y 17 tienen la leyenda, en ese sentido se ha avanzado mucho. Luego, la Noche Europea sin Accidentes es una noche en la que todos los países, creo que participan prácticamente todos, los 25, todos los países en esa misma noche sacan a la calle iniciativas para reducir el consumo de alcohol al volante. La estrategia es a 10 años, recordad, llevamos 5. La idea era reducir a la mitad el número de accidentes de tráfico. ¿De acuerdo? Actualmente la media europea lo que hemos logrado es un 36, me parece que estamos, ahora lo veremos. Es un 30 y tantos la media europea. Pero la media española está bastante por encima en lo que hemos conseguido en reducción de accidentes de tráfico. ¿Qué es lo que hacemos esa noche? Salimos, esto se produce a la vez en todos los países, con lo cual tiene una dinámica y una sinergia muy potente. Salimos a una zona de marcha, colocamos unos puestos, viene la gente, les hacemos a lo largo de la noche 4 controles de alcoholemia, con 1 hora de separación entre ellos, tienen que dar 0,0, no nos vale ninguna cantidad de consumo de alcohol, y cada vez que dan 0,0 les damos unos vales para consumiciones sin alcohol en los locales que están participando en la promoción. Al final de la noche, en nuestro caso, les damos un cheque por 20 euros de gasolina. La idea es que participe el mayor número de personas. En una ciudad pequeña pueden participar un centenar, en una ciudad más grande hasta 150 conductores. Lo multiplicas por 3, porque también damos premio a los acompañantes. Son 450 personas que tienen que pasar obligatoriamente por los locales que participan en la promoción. Con lo cual es una promoción para el local y es una promoción de un consumo responsable. Aquí os pongo la iniciativa Young Driver, porque no solo es el objetivo reducir el número de accidentes de tráfico en general en Europa, sino reducirlo especialmente en aquella franja que tenía, y digo tenía en pasado, mayor porcentaje de accidentes de tráfico. Aquí veis algunas iniciativas, como por ejemplo unas gafas, que cuando te las pones ves más o menos como ve una persona que ha consumido demasiado. Un coche con el cual se conduce con esas gafas y se comprueba hasta qué punto las gafas tienen distintas graduaciones para simular distintas cantidades de alcohol, con lo cual se comprueba hasta qué punto con pequeñas cantidades de alcohol el porcentaje de riesgo aumenta mucho. Simuladores de choque. Este de aquí abajo a la derecha, no sé si se ve bien, es un vuelco, es decir, simulan el vuelco de un coche cuando vas bien protegido, cuando vas con cinturones, para comprobar hasta qué punto puede ser de grave ir sin ellos, y cursos de formación. Esta es nuestra página. Nosotros, una de las cosas que hace la normativa europea es adaptarse a las circunstancias de cada país. En nuestro país, al consumo le ha afectado mucho la crisis y se utiliza la crisis como motivo. Es el principal motivo que dan, por ejemplo, los jóvenes cuando hacen botellón. Es el primer motivo, el económico. El segundo ya suele ser más de entorno, de cosas que tiene el entorno donde lo estoy haciendo, pero el principal es el económico. Luego la figura del conductor alternativo se ha instalado, pero todavía no rota. No hemos logrado que sea una figura que rote lo bastante. Es decir, más que el conductor alternativo, es el conductor que le toca frecuentemente. Si queréis promover esa figura y si queréis premiar esa figura, que sepáis que ahora mismo suele ser una mujer de unos 25 años. Como veis, os sirve incluso como para fidelizar un determinado modelo de cliente. Y hay, como he dicho antes, mucha mitología con respecto al test de alcoholemia. Con lo cual, tenemos varias iniciativas que intentan centrarse en esos 3 puntos en concreto a través de nuestra página web. Estas son como os decía, el número de muertes atribuidas al alcohol, cómo ha disminuido en toda Europa, ha ido disminuyendo, 34% en Europa, en España estamos en un 64%, ¿vale? En los últimos 10 años. ¿Por qué la estrategia lleva 5 y nosotros llevamos 10 años? Porque nosotros, los ingleses y los irlandeses, nos hemos adelantado bastante. Empezaron los británicos y nosotros les seguimos enseguida con este proyecto. Y al cabo de 10 años se ha conseguido reducir un 64%. Está por encima de lo buscado. Y el segmento donde más se ha reducido es en el segmento de los menores de 30 años.
El segmento que todavía se nos resiste un poco es el de los 50, 40 y tantos, personas que todavía se están resistiendo más. Pero en los jóvenes está bajando una barbaridad el número de accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol. Aquí tenéis otra iniciativa, esta es de nuestros compañeros de Federvini. En Italia están agrupados vino y bebidas espirituosas en la misma. Y lo que hacen es defender el estilo mediterráneo. ¿Por qué? Porque el estilo mediterráneo es un estilo de consumir con otras personas, con comida, varias veces a la semana pero en pocas cantidades. Si ahora nos vamos a la Organización Mundial de la Salud y le preguntamos qué recomienda usted beber como máximo, nos dicen 3 unidades para hombres al día, 2 unidades para mujeres al día, 5 días a la semana máximo. Es decir, consumo mediterráneo. Mejor con comida, mejor alternando bebidas alcohólicas con no alcohólicas. En definitiva, consumo mediterráneo. Y como veis, esta otra iniciativa, estos son irlandeses, si no recuerdo mal, lo que hacen es decirle a los jóvenes, lanzar un mensaje a los jóvenes para que recuperen su fin de semana, para que creen ellos la alternativa, porque una de las cosas que hemos visto cuando hemos hecho algún análisis, incluso hemos hecho análisis sociológicos, por ejemplo el botellón, cuando se les ha preguntado a los jóvenes si se moverían a otro sitio, cuáles serían los motivos para abandonar el botellón, irse a otro sitio, es la infraestructura. Es decir, en el botellón aquí tenemos, lo que querríamos es no movernos y que nos pongan retretes y que nos pongan limpieza, es decir, no movernos, tener este tipo de entorno. Con lo cual, la cuestión es darles de nuevo, de alguna manera, que tengan la sensación de que tienen el control o de que se fidelizan con un local. Vosotros sabréis que una de las cosas que más fidelizan es pedirle al cliente que haga algo por ti, que tenga la sensación del cliente que el local es un poco suyo. Esa es una de las cosas que fidelizan más. En psicología se ha replicado una y otra vez este experimento en el cual se ve que tú te fidelizas con una persona cuando esa persona te hace un favor, pero te fidelizas aún más con esa persona si tú le haces un favor. De la misma manera se trata de que sean los jóvenes los que recuperen el fin de semana y sean ellos los que nos digan a la industria del ocio qué es lo que podemos hacer por ellos y cómo podemos modificar lo que hacemos para, de alguna manera, que quieran volver a estar con nosotros. Y bueno, volvemos a ser nosotros. En esta página web, una de las cosas que hacemos es, cuando formamos a los locales en ocio responsable, en este listado cualquier persona del público en general o cualquier persona interesada puede ver todos los locales que en estas comunidades autónomas se han formado en consumo responsable. Tenemos que empezar a introducir los que hemos empezado a hacer en Castilla y León, en Valencia, pero digamos que el público en general puede verlo, les enlazamos en Facebook, les damos funcionamiento en las redes sociales. La idea es que os sirva, es decir, a los locales y a los profesionales os sirva como promoción vuestra, como promoción de vuestro propio negocio, el servicio responsable. Y finalmente estamos haciendo un concurso de ideas responsables. ¿Para qué? Para llevar esto al universitario, es decir, ir al universitario, o también lo estamos haciendo también con ciclos formativos de grado superior de hostelería, con escuelas de turismo, etcétera. La idea es que nos transmitan más ideas, que nos transmitan ideas responsables. Es un premio que damos de 3.500 euros a la mejor idea, lo vamos a hacer una vez al año, este es el primer año. Si conocéis a alguien interesado, el plazo es hasta el 30 de noviembre. Y bueno, la idea es ver qué nuevas ideas van surgiendo y sacarlo de un grupo de gente que es a la que queremos impactar principalmente, que es los menores de 30. Bien, este es, en conclusión, bueno, esta transparencia se nos ha ido un poco, pero en conclusión, ¿qué es lo que proponemos y lo que creemos que deberíais vigilar? Ver cuál va a ser la estrategia europea hasta el 2020, ver qué nos van a traer y, sobre todo, qué podemos hacer la industria. Tener en cuenta que si en un momento dado se crean leyes para promocionar el consumo responsable de tal o de cual manera, y nos dicen que van a poner el acento en la conducción o van a poner el acento en la formación, puede merecer más la pena que nos formemos nosotros o que empecemos a promocionarlo nosotros antes de que ocurra. Por ejemplo, no sé si creo que es Holanda, es obligatorio sacarse un curso para poder abrir un local, o antes de que pueda llegar una segunda licencia, o antes de que sea alguien el que venga de fuera y nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, y vayamos a un modelo anglosajón y nórdico en el cual casi todo el consumo se hace en casa. El consumo en hostelería está muy restringido, muy limitado por horarios,
y al final eso ni siquiera está promoviendo un mejor consumo. Lo que está promoviendo un mejor consumo es el consumo mediterráneo y ese modelo amplio, diferente. ¿De acuerdo? Esa es un poco la idea y por lo que os proponemos que vigiléis un poco cuáles van a ser esas normativas. Nosotros vamos a estar al tanto de ello, vamos a estar informando, pero os sugerimos que podáis tener en la cabeza qué es lo que nos va a llegar. Porque, insisto, da igual si nuestro entorno es Valladolid, en nuestra cabeza nuestro entorno es la Comunidad Autónoma de Castilla y León, o si nuestro entorno es España. Al final las normativas, tenemos que adaptarnos a las normativas europeas e, insisto, la mayoría nos están viniendo de ahí o son adaptaciones que vienen de ahí. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias a todos.